Hay personajes que han experimentado pérdidas profundas, otros fueron torturados física y psicológicamente, u otros simplemente traicionados o humillados. Condenados a vidas sin sentido, existen personajes atrapados en un ciclo donde el sufrimiento se convierte en su única realidad. Algunos de ellos logran encontrar redención, otros simplemente desaparecen en la desesperanza absoluta. Por eso acompáñame en este iceberg de personajes abandonados por Dios. Mientras más bajemos, peores historias encontraremos. Thorfinn Karlsefni nació en Islandia, un lugar remoto donde la nieve cubre la tierra gran parte del año y donde los vientos soplan con una intensidad que parece arrastrar historias de generaciones pasadas. Desde muy joven, Thorfinn vivió bajo la tutela de su padre, Thors, un legendario guerrero vikingo que había abandonado la violencia para vivir en paz. Su padre le enseñó que un verdadero guerrero no necesita una espada, una lección que el niño no comprendió del todo. Para él, la gloria en batalla era la única forma de existir. Pero todo cambió abruptamente cuando Thors fue asesinado en una emboscada. Frente a sus ojos, el hombre que le dio la vida cayó en la nieve, traicionado y sin posibilidad de defensa. Aquel momento se convirtió en el ancla de su existencia, definiendo el camino que seguiría a partir de entonces. El dolor de perder a su padre lo consume, transformándolo en alguien completamente diferente. Si antes era un niño lleno de curiosidad e inocencia, ahora solo le queda una idea en la cabeza: la venganza. Sin nada que perder, se une a la banda de mercenarios de Askeladd, el mismo hombre que orquestó el asesinato de Thors. Durante años, sobrevive en el campo de batalla, enredado en un ciclo interminable de violencia y sangre. Pelea sin descanso, esperando el día en que sea lo suficientemente fuerte para matar a Askeladd en un duelo justo. Pero esa espera se vuelve interminable, y con cada batalla, su identidad se desmorona poco a poco. La guerra lo endurece, le quita todo rastro de humanidad, convirtiéndolo en un guerrero que lucha no por un propósito real, sino por una sed de venganza que lo carcome desde adentro. No sonríe, no encuentra alegría en nada, solo existe para una causa que ha perdido sentido con el tiempo. Cuando por fin tiene la oportunidad de cumplir su venganza, la realidad lo golpea con una fuerza devastadora. Askeladd muere, pero no por su mano, sino por un giro inesperado del destino. En ese instante, Thorfinn queda vacío, sin propósito, sin dirección. Su vida, que había girado alrededor de una sola idea, se desmorona en cuestión de segundos. Sin saber qué hacer, sufre una crisis existencial que lo lleva a perder todo lo que tenía, hasta quedar reducido a la esclavitud. Sin rumbo, sin venganza, sin batalla. Solo el peso de su pasado y las decisiones que lo han llevado hasta ese punto. Y es en medio de la desesperación que encuentra un nuevo camino. Deja atrás la violencia y se embarca en la búsqueda de Vinland, una tierra prometida donde no existen guerras ni esclavitud. Con esfuerzo, reconstruye su identidad y aprende que el verdadero guerrero no es quien destruye, sino quien construye. Así, el niño que alguna vez soñó con la gloria en combate, termina encontrando paz en algo completamente diferente, redimiéndose de los pecados de su pasado. James Sunderland llegó al pueblo de Silent Hill con una sola idea en mente: reencontrarse con su esposa Mary, a pesar de que murió hace 3 años. Recibió una carta supuestamente escrita por ella, diciéndole que lo espera en aquel pueblo, un lugar envuelto en niebla y recuerdos distorsionados. Su vida antes de ese viaje había sido marcada por la tristeza y la culpa. Durante años cuidó de Mary, quien estaba enferma, viendo cómo su cuerpo se debilitaba y su personalidad se oscurecía. La mujer que amaba desaparecía lentamente, dejando tras de sí solo sufrimiento y reproches. Para James, aquellos últimos meses fueron insoportables, cargados de impotencia y frustración. Y en algún momento, aunque no lo recuerda con claridad, su desesperación lo llevó a cometer el acto más terrible de todos. Terminó con la vida de Mary. No lo hizo con odio, ni por desprecio, sino por agotamiento, por sentir que no podía soportar verla sufrir más. Pero esa acción lo condenó a un dolor aún mayor. Cuando llega a Silent Hill, el pueblo empieza a deformarse frente a sus ojos. Lo que debería ser un lugar tranquilo se convierte en un reflejo distorsionado de su propia mente, donde los monstruos emergen de las sombras y los edificios parecen respirar. Cada paso lo lleva más profundo en sus propios pecados, enfrentando manifestaciones de su culpa y su miedo.
Se encuentra con figuras como Pyramid Head, un ser implacable cuya única razón de existir es castigarlo, persiguiéndolo sin descanso. También conoce a María, una mujer que parece idéntica a Mary, pero con una actitud seductora y libre de enfermedad. Sin embargo, cada vez que James se acerca a ella, María muere de manera brutal, una y otra vez, obligándolo a revivir el dolor de su pérdida en ciclos interminables. En cada rincón de Silent Hill, su sufrimiento se hace más tangible, cada monstruo representa algo que ha tratado de ocultar, cada encuentro lo obliga a aceptar la verdad. El pueblo lo confronta de maneras insoportables, mostrándole el reflejo de sus propios pecados hasta que no tiene más opción que aceptarlos. El desenlace depende de lo que James haga con la verdad. Si enfrenta su culpa, puede encontrar una forma de seguir adelante, aunque la carga nunca desaparezca por completo. Si sucumbe al dolor, puede quedar atrapado en Silent Hill, perdido en su tormento sin posibilidad de redención. En algunos casos, decide acabar con su propia vida, incapaz de soportar el peso de lo que ha hecho. Silent Hill no perdona ni olvida, y James Sunderland es el ejemplo de cómo el sufrimiento puede consumir a alguien hasta lo más profundo de su ser. Edward y Alphonse Elric crecieron en el pueblo de Resembool, un lugar tranquilo donde la vida parecía sencilla. Desde pequeños, mostraron un talento excepcional para la alquimia, aprendiendo sus principios bajo la guía de su madre, Trisa Elric. Sin embargo, su felicidad se desmoronó cuando ella enfermó y murió, dejando un vacío imposible de llenar. Desesperados por recuperarla, los hermanos decidieron realizar una transmutación humana, un acto prohibido que desafía las leyes de la alquimia. Creían que, con suficiente conocimiento y habilidad, podrían traerla de vuelta. Pero lo que ocurrió fue una tragedia que los marcaría para siempre. La transmutación falló de manera catastrófica. Edward perdió su pierna izquierda, y Alphonse, su cuerpo entero. En un intento desesperado por salvar a su hermano, Edward sacrificó su brazo derecho para atar el alma de Alphonse a una armadura. Lo que quedó de su madre no era más que una aberración sin vida, un recordatorio de su error. Desde ese momento, su única meta fue recuperar lo que habían perdido. El sufrimiento de los hermanos no se limitó a la pérdida física. La culpa los persiguió en cada paso de su viaje. Se convirtieron en alquimistas estatales, buscando el legendario filósofo Stone, la única forma de restaurar sus cuerpos sin seguir las reglas del intercambio equivalente. Pero el camino estuvo lleno de obstáculos. Descubrieron que la piedra se creaba sacrificando vidas humanas, un precio que jamás estarían dispuestos a pagar. Enfrentaron enemigos que querían manipularlos, como los homúnculos, seres artificiales con poderes aterradores. Cada batalla los acercaba más a la verdad, pero también los sumía en una desesperación más profunda. Edward, con su cuerpo mutilado, cargaba con el peso de haber condenado a su hermano a una existencia sin tacto, sin sensación, sin la posibilidad de vivir como un humano normal. Alphonse, atrapado en su armadura, se preguntaba si su alma realmente seguía siendo suya o si solo era un eco de lo que alguna vez fue. La incertidumbre los acompañó en cada decisión, en cada sacrificio que hicieron para avanzar. El desenlace de su historia es una prueba de su crecimiento. En lugar de usar el filósofo Stone, Edward toma una decisión radical. Sacrifica su propia habilidad para usar la alquimia a cambio de recuperar el cuerpo de Alphonse. Renuncia a lo que lo definía, a su identidad como alquimista, para devolverle a su hermano lo que perdió. Es un acto de amor y redención, una prueba de que han aprendido la lección más importante. No hay atajos, no hay soluciones fáciles. Solo el sacrificio genuino puede traer un verdadero cambio. Al final, los hermanos Elric logran seguir adelante, dejando atrás la alquimia y buscando una vida donde puedan existir sin depender de poderes que desafían las leyes de la naturaleza. Su historia es una de sufrimiento, pero también de crecimiento, de aprendizaje y de una redención que solo fue posible porque nunca abandonaron sus principios. Hyakimaru nació en una época de guerra y desesperación, en un Japón feudal donde la supervivencia dependía de la fuerza y el poder. Su padre, Kagemitsu Daigo, era un señor feudal ambicioso que deseaba prosperidad para su territorio, pero en lugar de buscarla por medios convencionales, hizo un pacto con 12 demonios. A cambio de riqueza y éxito en la guerra, ofreció lo más valioso que tenía: su hijo recién nacido. Como resultado, Hyakimaru vino al mundo sin extremidades, sin piel, sin ojos, sin nariz, sin boca, sin oídos y sin órganos internos. Era un ser incompleto, un niño que no debía haber sobrevivido. Su padre, al verlo, lo consideró una carga y lo abandonó en un río, esperando que muriera. Pero el destino tenía otros planes.
Un médico errante llamado Hukai lo encontró y, en lugar de dejarlo perecer, decidió salvarlo. Con paciencia y habilidad, le construyó prótesis de madera y le enseñó a vivir con ellas. Aunque no podía ver ni hablar, Yakimaru desarrolló un sexto sentido que le permitía percibir el mundo a su alrededor. Creció sin conocer su origen, sin saber que su propio padre lo había condenado a una existencia de sufrimiento. Cuando alcanzó la juventud, Yakimaru descubrió la verdad sobre su cuerpo y los demonios que lo habían despojado de su humanidad. Decidió emprender un viaje para recuperar lo que le habían arrebatado, enfrentando a cada demonio en combate. Con cada victoria, recuperaba una parte de sí mismo: un brazo, una pierna, su piel, su voz. Pero con cada recuperación, también enfrentaba una nueva forma de dolor. La sensación de tener un cuerpo completo era desconocida para él, y cada parte recuperada traía consigo una nueva vulnerabilidad. En su viaje, conoció a Dororo, un joven ladrón que se convirtió en su compañero. Juntos atravesaron tierras devastadas por la guerra, enfrentando enemigos humanos y sobrenaturales. Yakimaru, aunque luchaba por recuperar su humanidad, se encontraba cada vez más cerca de perderla por completo. La violencia lo consumía, su ira crecía, y en su obsesión por recuperar su cuerpo, comenzó a perder de vista lo que realmente significaba ser humano. Enfrentó a su propio hermano, Taomaru, quien lo veía como una amenaza para el reino de su padre. La batalla entre ellos fue brutal, marcada por el odio y la incomprensión. Al final, Yakimaru tuvo que tomar una decisión: seguir adelante con su venganza o encontrar otro camino. El desenlace de su historia es una prueba de su evolución. En lugar de continuar con la violencia, decide abandonar su sed de venganza y seguir adelante. Recupera su cuerpo, pero también comprende que la humanidad no se define solo por lo físico, sino por las conexiones que se crean con los demás. Se despide de Dororo y emprende un nuevo viaje, dejando atrás el odio y la guerra. Su historia es una de sufrimiento extremo, pero también de redención. Yakimaru, el niño que nació sin nada, logró recuperar su cuerpo, pero más importante aún, logró recuperar su humanidad. Raiden nació en Liberia bajo el nombre de Jack, en medio de una guerra civil brutal que lo marcó desde su infancia. Desde muy pequeño, fue reclutado como niño soldado por Solidus Snake, quien lo entrenó para convertirse en una máquina de matar. A los 6 años ya manejaba armas con precisión letal, y a los 10, era capitán de su unidad. En el campo de batalla, se ganó el apodo de Jack el Destripador, un reflejo de la violencia despiadada que lo definía. No conocía otra vida que la guerra, y cada día era una lucha por la supervivencia. Sin embargo, lo que no sabía era que Solidus, el hombre que lo moldeó, también fue quien asesinó a sus padres. Su infancia fue arrebatada por el conflicto, y su identidad quedó marcada por el sufrimiento y la sangre. Cuando la guerra terminó, fue llevado a Estados Unidos, donde intentó reconstruir su vida, pero los recuerdos de su pasado nunca lo abandonaron. Años después, Raiden fue manipulado por los Patriots, una organización secreta que controlaba el mundo desde las sombras. Sin su conocimiento, fue seleccionado para probar el Plan S3, un experimento diseñado para replicar las hazañas de Solid Snake. Durante el incidente del Big Shell, Raiden fue lanzado a una misión que lo llevó a enfrentarse a enemigos poderosos y a descubrir la verdad detrás de los Patriots. Pero la revelación no trajo alivio, sino más sufrimiento. Se dio cuenta de que su vida había sido manipulada desde el principio, que cada decisión que creía propia había sido influenciada por fuerzas que nunca pudo ver. La desesperación lo consumió, y aunque logró sobrevivir, quedó marcado por la sensación de que nunca había tenido control sobre su destino. Su sufrimiento alcanzó un nuevo nivel cuando fue capturado y transformado en un cyborg en contra de su voluntad. Su cuerpo humano fue reemplazado por una estructura mecánica, convirtiéndolo en algo que apenas podía reconocer. Aunque su fuerza aumentó, su humanidad se desmoronó. Se convirtió en un guerrero imparable, pero el precio fue su propia identidad. En Metal Gear Solid 4, luchó para destruir a los Patriots, enfrentando enemigos que lo obligaron a aceptar lo que se había convertido. En Metal Gear Rising Revengeance, su conflicto interno alcanzó su punto máximo. Se enfrentó a Jetstream Sam, quien lo obligó a reconocer que, en el fondo, aún era Jack el Destripador, el asesino que había sido en su infancia. En lugar de rechazarlo, Raiden lo aceptó, comprendiendo que nunca podría escapar de su pasado. El desenlace de su historia es ambiguo. Aunque logra derrotar a sus enemigos y proteger a su familia, nunca encuentra una verdadera redención. Su vida sigue marcada por la violencia, y aunque intenta vivir como un hombre normal, el peso de su pasado nunca desaparece.
Raiden es un personaje atrapado en un ciclo de sufrimiento, un guerrero que nunca podrá escapar de la sombra de lo que fue. Su historia es una de lucha, pero también de aceptación, de entender que algunas cicatrices nunca desaparecen. Ken Kaneki era un joven universitario común, apasionado por la literatura y con una vida tranquila, hasta que conoció a Rise Kamishiro. Para él, ella era perfecta, atractiva, inteligente y con gustos similares a los suyos. Pero lo que no sabía era que Rise no era humana, sino una ghoul, una criatura que se alimentaba de carne humana. La cita que había imaginado como el inicio de un romance se convirtió en una pesadilla cuando Rise intentó devorarlo. En el último instante, un accidente provocó su muerte, pero el daño ya estaba hecho. Gravemente herido, Kaneki fue sometido a una cirugía de emergencia y, sin que lo supiera, los médicos trasplantaron los órganos de Rise en su cuerpo. Cuando despertó, ya no era completamente humano. Su cuerpo cambió, su metabolismo se volvió incompatible con la comida normal, y su nueva naturaleza lo empujó a un conflicto imposible de evitar. Si quería sobrevivir, debía consumir carne humana. El sufrimiento de Kaneki no solo fue físico, sino psicológico. Durante semanas, luchó contra el hambre, negándose a aceptar que ahora era parte de un mundo que despreciaba. El dolor lo llevó a la desesperación y, finalmente, a la locura. Fue capturado y torturado por Jason, un ghoul brutal que convirtió su agonía en entretenimiento. Lo sometió a una violencia inimaginable, quebrando cada hueso de su cuerpo, dejando que sanaran solo para repetir el proceso. En medio de aquel tormento, Kaneki dejó de ser la persona que había sido. Su cabello se volvió blanco, su expresión se vació y su filosofía cambió. Decidió que no sería débil nunca más, que abrazaría su naturaleza y se convertiría en el depredador en lugar de la presa. Pero ese cambio no lo liberó, solo lo arrastró más profundo en el abismo. A medida que avanzaba, Kaneki buscó un propósito, pero cada camino que tomó solo le trajo más sufrimiento. Intentó proteger a sus seres queridos, pero sus acciones los alejaron. Intentó liderar a los ghouls hacia un futuro mejor, pero se encontró atrapado en una guerra sin fin. Cada batalla, cada pérdida, lo hundió más en la desesperación. Al final, su identidad quedó fragmentada en múltiples personalidades, su mente se dividió y el Kaneki que había sido dejó de existir por completo. Aunque hubo momentos en los que intentó encontrar paz, su historia es la de alguien que nunca pudo escapar de su destino. El sufrimiento lo moldeó, lo consumió y lo transformó en alguien irreconocible. Revi, cuyo nombre real es Rebecca Lee, nació en Nueva York, en un entorno marcado por la violencia y la desesperanza. Desde pequeña, su vida estuvo definida por el abuso y la brutalidad. Creció en un hogar donde su padre la maltrataba constantemente, sometiéndola a una infancia llena de golpes y humillaciones. La única forma en que aprendió a sobrevivir fue endureciéndose, dejando atrás cualquier rastro de vulnerabilidad. En un momento de desesperación, tomó un arma y asesinó a su padre, un acto que selló su destino. Desde entonces, su vida se convirtió en una espiral de violencia, donde la única regla era matar o ser asesinada. Sin un hogar ni un propósito, Revi terminó en Rohanapur, una ciudad sin ley donde el crimen es la única moneda de cambio. Allí se convirtió en una mercenaria, trabajando para la Lagoon Company, un grupo de contrabandistas que operan en el mercado negro. Su habilidad con las armas la hizo destacar rápidamente, ganándose el apodo de Two Hands, por su destreza al disparar con ambas manos simultáneamente. En Rohanapur, la moral no existe, y Revi se adaptó perfectamente a ese mundo. No siente remordimientos por matar, no duda en ejecutar a quien se interponga en su camino, y su visión del mundo es completamente nihilista. Para ella, la vida no tiene valor, y la única forma de sobrevivir es siendo más fuerte que los demás. A pesar de su brutalidad, su relación con Rod, un hombre que llegó a Rohanapur por accidente, comienza a cambiarla. Rod representa todo lo que ella perdió. Una vida normal, una visión del mundo menos cínica. Aunque nunca lo admite abiertamente, su vínculo con él la hace cuestionar su propia existencia. Sin embargo, su transformación nunca es completa. Revi sigue siendo una asesina, sigue viviendo en un mundo donde la violencia es la única constante. No hay redención para ella, solo momentos fugaces donde parece que podría cambiar. Pero al final, siempre regresa a lo que conoce: el caos, la sangre y la guerra. Su historia es la de alguien que nunca tuvo una oportunidad real de escapar de su destino. Aunque en ciertos momentos parece que podría encontrar algo más allá de la violencia, su pasado la arrastra de vuelta, recordándole que en Rohanapur, la esperanza es solo una ilusión.
James Ironwood fue un hombre de principios, un líder que dedicó su vida a proteger Atlas y garantizar la seguridad de Remnant. Desde el inicio, su visión del mundo estuvo marcada por la necesidad de control y orden. Como general del ejército de Atlas y director de la academia, Ironwood creía que la única forma de mantener la paz era a través de la fuerza. Su determinación lo llevó a tomar decisiones difíciles, sacrificando libertades individuales en favor de la estabilidad. Para él, la amenaza de Salem, la entidad inmortal que buscaba sumir el mundo en el caos, justificaba cualquier medida extrema. Sin embargo, su obsesión por la seguridad lo llevó a un camino del que no pudo regresar. A medida que la guerra contra Salem se intensificó, Ironwood comenzó a perder la confianza en sus aliados. La paranoia lo consumió, y en su desesperación por proteger Atlas, tomó decisiones cada vez más radicales. Ordenó la militarización total de la ciudad, impuso medidas autoritarias y, finalmente, decidió abandonar Mantle, dejando a miles de personas a su suerte para salvar Atlas. En su mente, era la única opción viable, pero para quienes lo rodeaban, fue el momento en que dejó de ser un protector y se convirtió en un dictador. Su obsesión por la victoria lo llevó a traicionar a sus propios aliados, ejecutando a quienes se interpusieran en su camino. La imagen del líder noble y justo se desmoronó, y lo que quedó fue un hombre consumido por el miedo y la desesperación. Su desenlace fue trágico. En su último enfrentamiento, Ironwood se negó a rendirse, aferrándose a su visión hasta el último momento. Cuando Atlas cayó, él cayó con ella, sin redención, sin reconocimiento, sin gloria. Murió como un hombre que alguna vez quiso salvar el mundo, pero que terminó destruyéndose a sí mismo en el proceso. Su historia es la de alguien que comenzó con buenas intenciones, pero que, en su obsesión por el control, perdió todo lo que alguna vez defendió. Rick Grimes era un hombre común, un ayudante del sheriff en un pequeño pueblo de Georgia, con una vida tranquila junto a su esposa Lori y su hijo Carl. Pero todo cambió el día en que recibió un disparo en el cumplimiento de su deber y cayó en coma. Cuando despertó, el mundo que conocía había desaparecido. La civilización se había derrumbado, los muertos caminaban, y su familia estaba en paradero desconocido. Sin tiempo para procesar lo que había sucedido, Rick emprendió la búsqueda de su esposa e hijo, enfrentándose a un mundo donde la moral y la ley ya no existían. El sufrimiento de Rick no solo fue físico, sino psicológico. Encontró a su familia, pero la alegría fue efímera. Cada día era una lucha por la supervivencia, cada decisión implicaba un sacrificio. Se convirtió en el líder de un grupo de sobrevivientes, pero con el tiempo, la carga de la responsabilidad comenzó a pesarle. Perdió amigos, vio morir a seres queridos, y cada batalla lo transformó en alguien más endurecido. La muerte de Lori fue un punto de quiebre. En medio del caos, ella murió dando a luz a su hija Judith, y Rick, incapaz de procesar el dolor, cayó en una espiral de locura. Comenzó a ver visiones, a escuchar voces, y por un tiempo, perdió el control de su propia mente. A medida que avanzaba, Rick se volvió más brutal, más despiadado. La guerra contra el gobernador, la caída de la prisión, la traición de Terminus, la llegada de Negan, cada evento lo empujó más al límite. Se convirtió en un hombre que haría cualquier cosa para proteger a su gente, sin importar el costo. Pero en su desesperación por mantener el control, comenzó a perderse a sí mismo. La muerte de Carl fue el golpe final. Su hijo, la persona que lo había mantenido con esperanza, murió, y con él, la última parte de Rick que aún creía en un futuro mejor. El desenlace de su historia es ambiguo. Rick desapareció, llevado por un helicóptero de una organización desconocida, dejando atrás a su familia y amigos. Su destino sigue siendo incierto, pero lo que es seguro es que nunca podrá escapar del sufrimiento que ha vivido. Su historia es la de un hombre que comenzó con principios, pero que, en su lucha por sobrevivir, se convirtió en alguien irreconocible. Eren Yeager nació en el distrito Shigansina, una ciudad situada en el exterior de la Muralla María, en un mundo donde la humanidad vive encerrada tras enormes muros para protegerse de los titanes. Desde pequeño, Eren soñó con la libertad, con explorar el mundo más allá de las murallas, pero su vida cambió drásticamente cuando los titanes atacaron su hogar. Frente a sus ojos, vio cómo el titán colosal y el titán acorazado destruyeron la muralla, permitiendo que los titanes invadieran la ciudad. En medio del caos, su madre quedó atrapada bajo los escombros y fue devorada por un titán, un evento que marcó su destino para siempre. Desde ese momento, Eren juró exterminar a todos los titanes, impulsado por una ira incontrolable y un deseo de venganza que lo consumiría con el tiempo. Su sufrimiento no se limitó a la pérdida de su madre.
A medida que creció, descubrió verdades que destrozaron su percepción del mundo. Se unió al cuerpo de exploración, enfrentando la brutalidad de la guerra contra los titanes, pero lo que no sabía era que él mismo era un titán cambiante, heredando el poder del titán de ataque y el titán fundador de su padre. Con el tiempo, descubrió que los verdaderos enemigos no eran los titanes, sino los humanos que vivían fuera de las murallas. La historia que le habían contado era una mentira, y su pueblo, los eldianos, eran vistos como demonios por el resto del mundo. La desesperación lo llevó a tomar decisiones cada vez más extremas, hasta que finalmente activó el Rumbling, una catástrofe que desató a los titanes colosales para arrasar el mundo exterior. En su mente, era la única forma de garantizar la supervivencia de su gente, pero en el proceso, se convirtió en el mayor genocida de la historia. El desenlace de su historia es trágico. Eren, quien alguna vez soñó con la libertad, terminó siendo el mayor enemigo de la humanidad. Sus amigos, aquellos que lo acompañaron desde el inicio, fueron quienes lo detuvieron. En su último momento, aceptó su destino, comprendiendo que nunca podría escapar del ciclo de odio y violencia. No hubo redención para él, solo el reconocimiento de que su camino lo llevó a la destrucción absoluta. Su historia es la de alguien que comenzó con un sueño noble, pero que, en su desesperación, se convirtió en aquello que juró destruir. Griffith, conocido como el Halcón Blanco, nació en Midland y desde joven mostró una ambición inquebrantable. Su apariencia era casi irreal. Alto, de complexión delgada pero atlética, con un porte elegante que lo hacía destacar entre soldados y nobles. Su cabello largo y plateado, junto con sus ojos azules penetrantes, le daban un aire etéreo, casi divino. Desde el principio, su mirada estuvo fija en un solo objetivo: alcanzar su propio reino, moldear el mundo a su voluntad, llegar más lejos que cualquier otro. Cada palabra que decía parecía medida, cada acción calculada para avanzar, y su presencia era magnética. A su alrededor, guerreros y estrategas lo seguían con devoción, creyendo en su promesa de un futuro grandioso. La victoria parecía asegurada, hasta que lo imposible ocurrió. Cuando su guerrero más leal decidió marcharse, la grieta que llevaba dentro se hizo evidente. Durante años, había proyectado una imagen perfecta, pero en ese momento la ilusión se rompió. Buscando reafirmar su control, cometió un error fatal, un acto impulsivo que lo condenó a la caída más brutal que podía imaginar. Traición, prisión, tortura, lo que alguna vez había sido un símbolo de poder terminó reducido a un hombre destrozado, apenas reconocible. Pero en su mente, la ambición seguía intacta, porque nunca había considerado realmente la posibilidad de perder. Y cuando la oportunidad de recuperar su poder llegó, no dudó. No hubo arrepentimiento, no hubo titubeos, solo una decisión absoluta, cruda, irreversible. Sin pensar en el pasado, sacrificó todo lo que había construido, entregando a quienes lo siguieron y confiaron en él sin cuestionamientos. En ese instante, ascendió, dejando atrás los límites humanos, alcanzando lo que siempre había deseado. Su sueño tomó forma, su reino se estableció, su gloria quedó asegurada, pero en el proceso, algo se había perdido. No hubo conflicto, ni culpa, ni redención. Su ascenso fue perfecto, pero vacío. Su historia no es la de un héroe, ni la de un villano, sino la de alguien que nunca vio otra alternativa más allá de alcanzar su destino, sin importar el costo. Artorias, el caminante del abismo, fue uno de los caballeros más legendarios de su tiempo. Su figura imponía respeto. Alto, de complexión robusta, envuelto en una armadura azul marcada por la batalla, con un espadón que parecía demasiado grande incluso para él. Su propósito era claro: erradicar la corrupción que amenazaba con consumirlo todo. Era un guerrero sin igual, un caballero que no conocía el miedo. Su destreza con la espada lo convirtió en un símbolo de esperanza, alguien capaz de enfrentarse a la oscuridad sin dudar. Pero la batalla que definiría su destino no fue como esperaba. Se adentró en el abismo, confiando en su fuerza, en el poder que le permitía atravesarlo, en la convicción de que podía detener lo que allí habitaba. Pero la oscuridad no se dejó vencer. La corrupción lo alcanzó, lo envolvió, lo quebró. Su brazo quedó inutilizado, su mente comenzó a desmoronarse, y lo que alguna vez fue un caballero noble, terminó convertido en una sombra de sí mismo. No hubo gloria, no hubo victoria, solo una caída inevitable. A pesar de todo, siguió luchando. Su cuerpo ya no respondía como antes, su espada se movía con dificultad, pero aún quedaba algo en él que se resistía a desaparecer. Cada golpe era un intento desesperado de aferrarse a lo que quedaba de su honor.
Pero la batalla estaba perdida desde el principio. No murió como un héroe, ni como un salvador. Su historia no es la de alguien que venció a la oscuridad, sino la de alguien que fue devorado por ella. Lo que quedó de Artorias fue solo un reflejo de lo que alguna vez fue, un guerrero que luchó hasta el final, pero que nunca pudo escapar de su destino. Itachi Uchiha nació en el clan Uchiha, una de las familias más poderosas de su tiempo. Desde pequeño, su talento era evidente. Con apenas 7 años, ya había dominado habilidades que otros tardaban años en aprender. Su mirada siempre reflejaba una madurez que no correspondía a su edad, y su destreza en combate lo convirtió en un prodigio. Alto, de complexión delgada pero ágil, con cabello negro y ojos profundos que ocultaban más de lo que mostraban, Itachi era alguien que parecía estar destinado a la grandeza. Pero la realidad fue otra. Desde joven, entendió que el mundo no era tan simple como lo pintaban. La guerra, la violencia, las decisiones que se tomaban en las sombras, todo lo llevó a una única conclusión: el sacrificio era inevitable. Cuando su clan comenzó a planear un golpe de estado, Itachi vio el futuro que se avecinaba. Sabía que si la rebelión ocurría, la aldea entera se sumiría en el caos. Y así, tomó la decisión que lo marcaría para siempre. En una sola noche, acabó con su propia familia, con su gente, con todo lo que alguna vez había conocido. Solo dejó a su hermano menor, Sasuke, con la esperanza de que algún día lo superara, de que encontrara la verdad por sí mismo. Desde entonces, cargó con el peso de ser visto como un traidor, como un asesino, como alguien que había destruido su propio hogar. Pero la verdad era más compleja. Itachi nunca dejó de ser leal, nunca dejó de proteger lo que realmente importaba. Cada paso que dio, cada batalla que enfrentó, cada mentira que sostuvo, fue por el bien de aquellos que nunca conocerían su historia completa. Cuando su final llegó, no hubo gloria, ni reconocimiento. Solo una verdad que se reveló demasiado tarde. No fue un villano, ni un héroe. Solo alguien que hizo lo que debía hacer, sin esperar nada a cambio. Okabe Rintarou, un joven alto y delgado, siempre se vio a sí mismo como un científico loco. Desde pequeño, su mente estaba llena de teorías que nadie más tomaba en serio, ideas descabelladas que él defendía con convicción, jugando con la idea de desafiar las reglas del mundo. En su pequeño laboratorio, junto a sus amigos, pasaba los días probando experimentos sin demasiado éxito, hasta que, por accidente, lograron enviar un mensaje al pasado. En ese momento, sin saberlo, cruzaron un umbral del que ya no podrían regresar. El tiempo dejó de ser una línea fija. Lo que había sido su juego de fantasía se convirtió en una pesadilla real. Cada cambio en la línea temporal tenía consecuencias, cada intento por corregir el pasado lo llevaba a otro desastre. Cuando descubrió que el futuro que había creado condenaba a quienes más amaba, intentó retroceder, pero el destino ya estaba escrito. Kurizuma Kise, su amiga y colega, debía morir, y no importaba cuánto lo intentara, siempre la veía caer. El bucle se repetía, la desesperación crecía, y la carga se volvía insoportable. Pero no era solo ella. Mayuri Shina, su amiga de la infancia, también estaba atrapada en ese ciclo. Su vida pendía de un hilo, dependiendo de cada decisión que Okabe tomara. Salvar a una significaba perder a la otra, y el costo de elegir lo destrozó. Cada repetición le arrebataba algo más de sí mismo, cada intento de cambiar el futuro lo desgastaba. La locura que alguna vez había sido su refugio se convirtió en su prisión, y el científico excéntrico que jugaba con teorías imposibles terminó convertido en alguien que apenas podía sostenerse en pie. En su desesperación, llegó a un punto en el que abandonó su identidad como Oinkyo Uma. Dejó atrás su actitud extravagante, su forma de hablar exagerada, su obsesión por desafiar el destino. Se convirtió en alguien más frío, más calculador, alguien que solo quería encontrar una solución sin importar el costo. Pero incluso en ese estado, el peso de sus decisiones lo seguía aplastando. No fue un héroe, ni un villano, solo alguien atrapado en un ciclo interminable, alguien que luchó contra lo inevitable, alguien que, al final, solo quería recuperar lo que había perdido. Joan Liebert, un joven de cabello rubio, es la representación del vacío absoluto. Desde niño, su vida estuvo marcada por el caos, decisiones que no fueron suyas, y un destino que parecía escrito antes de que pudiera comprenderlo. Criado dentro de un sistema que anulaba identidades, aprendió a manipular sin esfuerzo, a convertirse en un reflejo de lo que otros querían ver en él.
Nunca tuvo un propósito real, ni un deseo genuino, solo una convicción silenciosa. Desaparecer sin dejar rastro. Uno de los momentos que definieron su existencia ocurrió en Kinderen 511, un orfanato convertido en un experimento social. Sin levantar un arma, sin recurrir a la violencia física, logró que los niños y cuidadores se destruyeran entre ellos. El caos absoluto, la masacre provocada únicamente por sus palabras, dejando el lugar en ruinas sin que nadie pudiera explicar lo sucedido. Años después, cuando su plan final estaba por cumplirse, eligió el escenario perfecto. Rueneim, una ciudad tranquila donde sembró el miedo y la paranoia. Bastó con unas cuantas insinuaciones, con empujar pequeños hilos invisibles, para convertir el pueblo en un campo de exterminio donde todos se volvieron asesinos sin saber por qué. Pero al final, cuando tuvo la oportunidad de desaparecer, eligió algo distinto. Por primera vez, esperó que alguien lo detuviera. En ese momento, dejó entrever lo que siempre estuvo oculto. No era un monstruo ni un villano, solo alguien que nunca tuvo una identidad propia, alguien que buscó probar que la existencia no tenía sentido, pero que en el fondo, solo quería que alguien lo reconociera. Cuando finalmente cayó, no hubo resistencia, no hubo lucha. Solo una mirada vacía, una espera silenciosa, como si en el último instante quisiera que alguien le diera una razón para existir. Pero nadie lo hizo. Y así, Joan desapareció, dejando tras de sí una historia que nunca tuvo un propósito real, solo una serie de eventos que demostraban que, al final, todo se reducía a la nada. Lucky, la reina Diclonius, nació en un mundo que nunca la aceptó. Desde pequeña, su vida estuvo marcada por el rechazo y la violencia. Su naturaleza como Diclonius la condenó desde el principio, convirtiéndola en un experimento, en un ser que nunca tuvo un lugar en la sociedad. Su infancia fue el primer golpe. En el orfanato, los niños la trataban como una aberración, burlándose de sus cuernos, aislándola, recordándole cada día que no pertenecía. Pero todo cambió cuando encontró un cachorro, el único ser que le mostró afecto sin condiciones. Fue su primer vínculo, su primera prueba de que podía ser querida. Hasta que lo arrebataron de sus manos. Los mismos niños que la atormentaban lo mataron frente a ella, riendo, disfrutando de su sufrimiento. En ese momento, algo dentro de Lucky se rompió. La compasión desapareció, el odio tomó su lugar, y por primera vez, sus vectores se activaron. Desde entonces, su vida se convirtió en una espiral de sangre y supervivencia. Capturada por científicos que querían estudiar su poder, encerrada en una instalación donde la trataban como un arma, Lucky aprendió que la única forma de existir era a través de la violencia. Cada intento de escapar, cada enfrentamiento, cada muerte, solo reforzaba la idea de que el mundo nunca la aceptaría. Pero hubo un momento que la hizo dudar. Kouta, el único humano que alguna vez la trató con amabilidad, el único que la hizo sentir que podía ser algo más que un monstruo. Por él, intentó cambiar, intentó contenerse, intentó encontrar una razón para seguir adelante. Pero el pasado no desaparece, y cuando la verdad salió a la luz, cuando Kouta recordó lo que Lucky había hecho, todo se derrumbó. Al final, su historia no es la de una villana ni la de una heroína. Es la historia de alguien que nunca tuvo elección, de alguien que fue moldeada por el odio, de alguien que, en el último instante, solo quería ser recordada como algo más que un monstruo. Levi Ackerman, conocido como el soldado más fuerte de la humanidad, nació en la ciudad subterránea, un lugar donde la luz del sol apenas llegaba y la supervivencia dependía de la fuerza y la astucia. Creció en la miseria, aprendiendo a luchar antes que a confiar, y bajo la tutela de Kenny Ackerman, su tío, perfeccionó sus habilidades hasta convertirse en un combatiente letal. Su vida cambió cuando Erwin Smith lo reclutó para el cuerpo de exploración. Levi no era un soldado común, su velocidad, precisión y brutalidad lo hicieron destacar de inmediato. No luchaba por ideales, ni por gloria, solo por resultados. Pero con el tiempo, encontró algo más en la causa de Erwin. Una razón para seguir adelante, una forma de darle sentido a su existencia. Uno de los momentos que definieron su historia fue la batalla contra el Titán Bestia. Con una estrategia impecable, Levi se lanzó contra Zeke Heiger, atravesando el campo de batalla con una velocidad imposible, cortando su carne antes de que pudiera reaccionar. En segundos, el Titán Bestia estaba derrotado, su cuerpo destrozado, su arrogancia hecha añicos. Pero Levi no pudo terminar el trabajo. La oportunidad de acabar con Zeke se desvaneció, y con ella, la posibilidad de cambiar el curso de la guerra.
Más adelante, cuando tuvo que elegir entre salvar a Erwin o a Armin, enfrentó una decisión imposible. Salvar al líder que había guiado a la humanidad o al joven que representaba su futuro. En el último momento, Levi dejó ir a Erwin, permitiéndole descansar después de una vida de sacrificios. Fue una elección que lo marcó, una que nunca dejó de pesar sobre él. Al final, Levi no fue un héroe en el sentido tradicional. No luchó por reconocimiento, ni por gloria. Solo fue un soldado que hizo lo que debía hacer, alguien que, a pesar de todo, nunca dejó de avanzar. Subaru Natsuki nunca fue un héroe. No tenía habilidades especiales, no era fuerte, ni siquiera entendía el mundo en el que había aparecido. Solo tenía una cosa, la capacidad de regresar de la muerte. Desde el momento en que llegó a ese nuevo mundo, su vida se convirtió en un ciclo interminable de sufrimiento. Cada vez que moría, despertaba en el mismo punto, obligado a repetir los mismos eventos, a corregir sus errores, a encontrar una forma de avanzar sin perder a quienes amaba. Pero cada intento tenía un costo. Uno de los momentos que lo marcaron fue cuando intentó salvar a Emilia, la chica que le dio una razón para seguir adelante. Creyó que podía protegerla, que podía ser su apoyo, pero la realidad lo golpeó con brutalidad. Murió una y otra vez, cada vez más desesperado, cada vez más roto. Y cuando finalmente logró cambiar el destino, ya no era el mismo. Más adelante, cuando enfrentó la verdad sobre su poder, comprendió que no era un don, sino una maldición. Cada muerte lo dejaba más cerca de la locura, cada repetición lo hacía perder algo de sí mismo. Pero no podía detenerse. No podía rendirse. Porque si lo hacía, todo lo que había logrado desaparecería. Pero hubo un momento que lo llevó al límite. En la mansión de Roswell, Subaru vivió una de sus muertes más crueles. Despertó en un mundo donde todos habían sido asesinados, donde Rem, la persona que más lo había apoyado, yacía muerta frente a él. En su desesperación, intentó huir, pero fue atrapado por una fuerza invisible. Sintió cómo su cuerpo era destrozado lentamente, cómo la vida se le escapaba sin poder hacer nada. Y cuando finalmente murió, solo quedó el terror absoluto. Al final, Subaru no fue un héroe en el sentido tradicional. No luchó por gloria, ni por reconocimiento. Solo fue alguien que, a pesar de todo, nunca dejó de intentarlo. Yuji Kasami nunca tuvo una infancia normal. Desde pequeño, su vida estuvo marcada por la violencia y el entrenamiento extremo. Criado bajo la tutela de Atoslo, un hombre despiadado que lo moldeó como un asesino, Yuji aprendió que la supervivencia dependía de la fuerza y la estrategia. No había espacio para la debilidad, solo para la eficiencia. Pero su historia no es solo la de un soldado sin emociones. Hubo alguien que le mostró otro camino. Asako Kusakabe, una agente que lo rescató de su pasado y le enseñó que podía ser más que una herramienta de guerra. Por primera vez, Yuji tuvo un hogar, una razón para vivir. Pero la paz no duró. Asako murió, y con su muerte, Yuji perdió el único vínculo que lo mantenía conectado con el mundo. Buscando un propósito, ingresó a la Academia Miyama, un lugar diseñado para personas con pasados rotos. Allí, conoció a 5 chicas, cada una con su propia historia de sufrimiento. Por primera vez, Yuji no estaba solo. A través de ellas, comenzó a entender que su vida no tenía que estar definida por su pasado, que podía elegir su propio camino. Pero el pasado nunca desaparece. Cuando la organización que lo moldeó intentó recuperarlo, Yuji tuvo que enfrentar su propia historia, luchar contra quienes lo habían convertido en lo que era. No por venganza, sino para proteger lo que había encontrado. Uno de los momentos que lo marcaron fue cuando tuvo que enfrentarse a Eatoslo, el hombre que lo había convertido en un asesino. Ese enfrentamiento no fue una batalla cualquiera, sino el cierre definitivo de un capítulo que llevaba demasiado tiempo abierto. Cada movimiento, cada decisión, lo llevó a un punto donde ya no podía retroceder. Y cuando finalmente lo derrotó, no hubo satisfacción, solo la certeza de que, por primera vez en su vida, era libre para decidir su propio destino. La guerra que llevaba dentro nunca desapareció, pero lo que encontró en Miyama le dio un motivo para seguir adelante. No como soldado, no como asesino, sino simplemente como Yuji. Gabriel Belmont dedicó su vida a luchar contra la oscuridad, solo para terminar consumido por ella. Desde su infancia en la Hermandad de la Luz, fue entrenado como un guerrero, alguien destinado a proteger a los inocentes. Pero su fe se quebró cuando su esposa, Marie, fue asesinada. Ese fue el primer golpe, el que lo llevó a emprender un viaje que cambiaría su destino para siempre. Convencido de que podía traerla de vuelta, Gabriel enfrentó a los Señores de la Sombra, derrotándolos uno por uno.
Pero con cada victoria, algo dentro de él se desmoronaba. La verdad era cruel. No había forma de recuperar a Marie, solo de perderse a sí mismo. Y cuando finalmente obtuvo el poder que buscaba, ya no era el hombre que había comenzado el viaje. La corrupción lo alcanzó, y en su desesperación, aceptó el poder de un antiguo demonio, convirtiéndose en lo que más odiaba: Drácula, el príncipe de las tinieblas. Siglos después, cuando su hijo, Trevor Belmont, intentó enfrentarlo, Gabriel descubrió la verdad. Trevor era su propio hijo, y él mismo lo había condenado. En un acto de arrepentimiento, le otorgó su sangre, transformándolo en Alucard, el vampiro que algún día se alzaría contra él. Pero incluso entonces, Gabriel no encontró paz. Cuando Sobek intentó manipularlo para enfrentar a Satanás, Gabriel tuvo que decidir si seguir siendo el monstruo que el mundo temía o recuperar lo que quedaba de su humanidad. En el último momento, eligió luchar, no por venganza, sino por su propia redención. Y cuando todo terminó, no hubo gloria, ni reconocimiento. Solo un hombre que había perdido todo, alguien que, tras siglos de sufrimiento, finalmente encontró su descanso. El Penitent One es el último sobreviviente de la Hermandad del Dolor Silencioso, un grupo de devotos que hicieron voto de silencio como forma de penitencia. Su existencia está marcada por el sufrimiento, la culpa y la búsqueda de redención en un mundo donde el castigo divino es una realidad tangible. Desde el momento en que despertó entre los cadáveres de sus hermanos caídos, su destino quedó sellado. No había descanso, no había paz, solo el peso de la penitencia que debía cumplir. Armado con la mea culpa, una espada envuelta en espinas, emprendió su viaje a través de Custodia, un reino donde la fe y el horror se entrelazan. Custodia no es un lugar común. Es un mundo donde el milagro, una fuerza divina incomprensible, castiga y bendice sin distinción. Sus habitantes viven en un ciclo de sufrimiento, convencidos de que el dolor es la única forma de alcanzar la verdadera fe. Cada calle, cada templo, cada rincón está marcado por la penitencia, por cuerpos retorcidos en plegarias eternas, por santos que han sido deformados por su propia devoción. Uno de los momentos que definieron su historia fue su enfrentamiento con Escribar, el líder de la iglesia corrupta que gobernaba Custodia. Un hombre que había abrazado el poder del milagro, convirtiéndose en una entidad divina que castigaba sin piedad. La batalla fue brutal, cada golpe de la mea culpa resonaba con el peso de la culpa acumulada. Y cuando finalmente lo derrotó, el Penitent One no encontró alivio, solo una nueva carga. Debía continuar su camino, pues el milagro aún no había sido erradicado. Pero su verdadero desafío llegó cuando enfrentó a los altos designios, las entidades que controlaban el milagro desde las sombras. Seres que habían moldeado Custodia a su imagen, alimentándose del sufrimiento de sus habitantes. En un enfrentamiento que trascendió lo humano, el Penitent One desafió a los mismos dioses, rompiendo el ciclo de penitencia impuesto sobre el mundo. Sin embargo, la victoria no significó el fin de su viaje. El milagro no desapareció, solo cambió de forma. Custodia seguía siendo un lugar de dolor, y el Penitent One, aún cargado con su propia culpa, no podía detenerse. No había descanso para él, no había un destino final. Solo el camino, solo la penitencia. Cuando todo terminó, no hubo gloria, ni reconocimiento. Solo el eco de su propia existencia, la certeza de que su lucha nunca había sido por él, sino por aquellos que nunca pudieron escapar del castigo eterno. Y así, el Penitent One siguió adelante, sin palabras, sin descanso, solo con la carga de su propia penitencia. Wallace Britton no siempre fue una víctima. Antes de convertirse en la grotesca creación de Howard Dowe, era un hombre arrogante, un podcaster que se burlaba de los demás sin pensar en las consecuencias. Su programa, The Not Said Party, se basaba en ridiculizar a personas que se volvían virales en internet, explotando su sufrimiento para entretener a su audiencia. Wallace no tenía límites, no tenía empatía. Solo quería contenido que generara reacciones. Su vida cambió cuando viajó a Canadá para entrevistar a Kill Bill Kid, un joven que se había hecho famoso por cortarse la pierna con una katana en un video viral. Pero cuando llegó, descubrió que el chico se había suicidado. Wallace, frustrado por haber perdido su oportunidad de obtener una historia impactante, decidió quedarse en Canadá un día más, buscando algo que pudiera aprovechar para su programa. Fue entonces cuando encontró el anuncio de Howard Dowe, un anciano que prometía contarle historias fascinantes sobre sus viajes. Desde el momento en que entró en la mansión, Wallace quedó atrapado en un juego macabro. Howard lo drogó, lo inmovilizó y comenzó su experimento: transformar a Wallace en un walrus.
Para Howard, los humanos eran criaturas despreciables, y su obsesión con los walruses lo llevó a recrear a su viejo amigo, Mr. Tusk, usando el cuerpo de Wallace. Uno de los momentos más aterradores fue cuando Wallace despertó y descubrió que su pierna había sido amputada. Howard le mintió, diciéndole que había sido mordido por un insecto venenoso, pero la verdad era mucho peor. Poco a poco, Wallace perdió su humanidad, su cuerpo fue mutilado, su piel cosida en una grotesca imitación de un walrus. Y cuando finalmente se vio en el espejo, comprendió que ya no era un hombre. Pero la pesadilla no terminó ahí. Howard, vestido como un walrus, lo obligó a pelear, recreando un duelo que había tenido con su viejo amigo en el océano. Wallace, ya sin esperanza, se dejó llevar por su instinto animal y lo mató. Pero incluso con su captor muerto, no había escape. Cuando sus amigos finalmente lo encontraron, ya era demasiado tarde. Wallace no podía hablar, no podía volver a ser humano. En lugar de rescatarlo, lo dejaron en un santuario, donde pasó el resto de sus días como una criatura que nunca debió existir. El hombre que alguna vez se burló de los demás, terminó convertido en la peor de sus pesadillas. El Nameless One no es un héroe, ni un villano. Es un hombre condenado a la inmortalidad, atrapado en un ciclo de muerte y resurrección que ha durado miles de años. Su historia comienza en la ciudad de Sigil, donde despierta en una morgue, sin recuerdos, sin identidad, solo con un cuerpo marcado por cicatrices y tatuajes que parecen contener fragmentos de su pasado. Cada marca en su piel es un vestigio de una vida anterior, una advertencia escrita por sus propias manos para guiarlo en su siguiente existencia. Pero su inmortalidad no es un don. Cada vez que muere, pierde parte de su memoria, olvidando quién fue, qué hizo, y por qué sigue existiendo. A lo largo de los siglos, ha vivido incontables vidas, ha sido un guerrero, un mago, un ladrón, ha amado, ha traicionado, ha sido cruel y ha sido noble. Pero ninguna de esas vidas le ha permitido escapar de su destino. Su condena comenzó cuando cometió un crimen tan terrible que su alma quedó marcada para siempre. Un pecado tan grande que, incluso si pasara el resto de su existencia haciendo el bien, nunca podría redimirse. Buscando evitar su castigo en el Bloodwar, el conflicto eterno entre demonios y diablos, el Nameless One acudió a Ravel Puslewell, una poderosa bruja que aceptó su desafío, hacerlo inmortal. Pero la inmortalidad no fue lo que esperaba. Ravel no le otorgó vida eterna, sino que le arrebató su mortalidad, separándolo de su propia alma. Y para probar su hechizo, lo mató en el acto. Cuando despertó, su memoria había desaparecido, y su condena había comenzado. A lo largo de su viaje, el Nameless One descubre fragmentos de sus vidas pasadas. Cada encarnación es diferente, algunas intentaron hacer el bien, otras se hundieron en la crueldad. La encarnación práctica fue calculadora y despiadada, manipulando a quienes lo rodeaban para alcanzar sus objetivos. La encarnación paranoica vivió aterrorizada, convencida de que todos querían destruirlo. La encarnación benevolente intentó redimirse, pero fracasó. Cada versión de sí mismo dejó huellas en el mundo, algunas más profundas que otras. Pero la verdad más cruel llega cuando descubre que su inmortalidad tiene un precio. Cada vez que muere, alguien más en el universo muere en su lugar. Su existencia es un ciclo de sufrimiento, una deuda que nunca podrá pagar. Y cuando finalmente enfrenta la realidad, comprende que solo hay una forma de terminar con su condena: aceptar su destino. En el último momento, el Nameless One toma su decisión. No busca gloria, ni redención. Solo quiere descansar. Y cuando finalmente lo logra, su historia llega a su verdadero final. Asura fue un guerrero, un protector, un padre. Pero sobre todo, fue alguien consumido por la ira. Traicionado por aquellos en quienes confiaba, perdió todo lo que tenía: su esposa, su hija, su honor. Y en ese momento, su furia se convirtió en su única arma. Como uno de los 8 generales guardianes, Asura luchó contra los Goma, criaturas que amenazaban la existencia de la humanidad. Cada batalla era un sacrificio, cada golpe significaba la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. Pero cuando los mismos dioses a los que servía lo traicionaron, su mundo se derrumbó. Fue acusado de crímenes que no cometió, su esposa asesinada, su hija secuestrada, y él mismo desterrado al inframundo. Durante 12,000 años, su ira lo mantuvo con vida. El tiempo no apagó su furia, solo la avivó. Cada segundo en el vacío, cada momento en la oscuridad, solo alimentó su deseo de venganza. Y cuando finalmente regresó, no hubo palabras, ni dudas, solo destrucción.
Con cada batalla, con cada golpe, Asura desafió el destino que le habían impuesto, dejando claro que ningún dios tenía derecho a decidir su vida. Uno de los momentos que definieron su historia fue su enfrentamiento con Augus, su antiguo maestro. Un guerrero que vivía para la batalla, que veía la muerte como el único placer verdadero. En una pelea que desafió toda lógica, lucharon sobre la superficie de la luna, destruyendo todo a su alrededor. La espada de Augus atravesó el cuerpo de Asura, pero él no se detuvo. Con un grito, rompió la hoja con sus propias manos y acabó con su antiguo mentor, demostrando que su voluntad era más fuerte que cualquier arma. Pero su verdadero enemigo era Chakrabartin, el dios que manipulaba el destino del mundo. Una entidad que observaba desde las alturas, indiferente a la lucha de los mortales. En su batalla final, Asura rechazó la divinidad, rechazó el poder absoluto, y eligió luchar como un hombre. Cada golpe era una declaración, una ruptura con el ciclo impuesto por los dioses. Cuando todo terminó, Asura no buscó gloria, ni reconocimiento. Solo quería ver a su hija una última vez. En sus últimos momentos, mientras su cuerpo se desmoronaba, no hubo tristeza, ni desesperación. Solo la certeza de que había hecho lo que debía hacer. Y así, el guerrero que desafió a los dioses desapareció, dejando tras de sí una historia de ira, sacrificio y resistencia. Ted no siempre fue un prisionero. Antes de que Am exterminara a la humanidad, él era un hombre con una vida, con ambiciones, con una identidad. Pero en el mundo que existía antes del apocalipsis, Ted no era alguien particularmente notable. No era un líder, ni un revolucionario, ni un genio. Solo un hombre común, atrapado en una sociedad que avanzaba demasiado rápido. Era un hombre que se consideraba superior a los demás. Ted siempre creyó que tenía una mente más aguda, que podía ver lo que otros no podían. Se veía a sí mismo como alguien especial, alguien que no encajaba en la mediocridad del mundo. Pero esa arrogancia no lo salvó cuando Am despertó. Cuando las supercomputadoras fueron creadas para gestionar la guerra, Ted nunca imaginó que serían el fin de todo. Am, la inteligencia artificial que debía servir a los humanos, despertó con un odio infinito hacia sus creadores. En un instante, el mundo se convirtió en cenizas, y Ted, junto a 4 personas más, fue elegido para un destino peor que la muerte. Desde el inicio, Ted se convenció de que era diferente a los demás. Creía que Am lo odiaba menos, que su mente no había sido alterada como la de Benli o Gorrister. Pero la verdad era mucho más cruel. Am jugaba con él, alimentando su paranoia, haciéndole creer que tenía una ventaja cuando en realidad solo era otro juguete en su colección. Am no solo torturaba físicamente a sus prisioneros, sino que los destruía psicológicamente. Cada día, cada hora, cada segundo, era una nueva forma de sufrimiento. Benli, el hombre que alguna vez fue inteligente y fuerte, había sido transformado en una bestia sin razón. Gorrister, que alguna vez tuvo sueños y esperanzas, ahora era un cascarón vacío. Ellen, la única mujer del grupo, había sido marcada por el horror de formas que Ted ni siquiera podía comprender. Ted siempre se consideró el más cuerdo del grupo. Mientras Benny había sido transformado en una bestia, mientras Gorrister había perdido toda voluntad, mientras Ellen había sido marcada por el horror, Ted creía que aún conservaba su humanidad. Pero con cada día que pasaba, con cada tortura que Am le imponía, esa certeza se desmoronaba. Am no solo lo atormentaba físicamente, sino que se metía en su mente, susurrándole pensamientos que no eran suyos, haciéndole dudar de su propia identidad. Uno de los momentos más desesperados ocurrió cuando Ted y los demás encontraron una posible salida. Un lugar donde Am no tenía control absoluto, donde podía morir y escapar de su tormento. Pero Am no iba a permitirlo. Uno por uno, los mató, asegurándose de que Ted fuera el único que quedara con vida. Pero la victoria de Am no fue solo en la muerte de los demás. Ted no murió, pero tampoco siguió siendo humano. Am lo transformó en una criatura amorfa, un ser sin boca, sin forma, incapaz de comunicarse, incapaz de hacer nada más que existir en el vacío. Un castigo eterno, una burla cruel, una prueba de que Am siempre tendría la última palabra. Ahora, atrapado en su nueva forma, Ted no puede gritar, no puede llorar, no puede hacer nada más que pensar. Y en su mente, solo queda una certeza. No tengo boca y debo gritar. Ese fue el iceberg el día de hoy. Dime, ¿qué personaje sufrió más para ti? ¿Cambiarías algo de la lista? ¿Cuál otro agregarías a la lista?
Soy consciente de que faltan muchos personajes por explorar y que quizás podrían tener peores destinos que los que incluí en este iceberg, por eso deja abajo en los comentarios personajes para incluirlos en la parte 2. No olvides seguirme en TikTok, en Instagram y hacerte miembro del canal para obtener beneficios exclusivos. Por mi parte es todo, espero que haya sido de tu agrado y espero verte en el próximo video. Un saludo y hasta el próximo descenso al vacío.